La Guerra de Corea comenzó el 25 de junio de 1950. Estados Unidos y Corea del Norte han estado enfrentados desde entonces en una guerra no declarada y de la que no sabemos cuándo terminará. Se han reunido funcionarios de alto nivel, tanto de Corea del Norte como de los Estados Unidos recientemente. Esta última semana, de hecho, y no pude evitar pensar en lo maravilloso que sería si estas dos naciones pudieran reconciliarse y resolver las diferencias que tienen. Qué maravilloso sería para los norcoreanos que se levantaran las sanciones, pero también que su líder, quien puede ser diferente a su padre y a su abuelo, pudiera traer la paz a ese país, abrir el comercio, para que puedan prosperar al igual que prospera Corea del Sur, y así tener la oportunidad de que el Evangelio llegue a esa nación, porque ahora mismo es bastante improbable que el Evangelio llegue a esa nación. No sé ustedes, pero ciertamente estaba orando para que algo bueno saliera de esas reuniones, aunque probablemente eso tomará muchos años, si es que algo se puede hacer. Nada es tan simple como aparece en la superficie. Sé que algunos podrían pensar que no deberíamos orar por algo así, pero ¿por qué no querríamos orar por la paz y la oportunidad de predicar el Evangelio a esa nación? Los surcoreanos son bastante religiosos. Hay metodistas coreanos, presbiterianos y otro tipo de iglesias que son bastante grandes. Recuerdo que en Toronto solíamos reunirnos para un seminario de caridad y derecho, organizado por uno de los grupos de abogados en Toronto, y había más o menos 1,000 personas, de 600 a 1,000, no estoy seguro del número, y tenían que encontrar un auditorio que fuera lo suficientemente grande para que cupiéramos todos, y había muchos miembros de esa denominación que eran principalmente de Corea. Entonces, sería maravilloso predicar en Corea. Esa no es la única brecha entre los pueblos sobre la faz de la tierra, y sabemos que no habrá paz hasta que Cristo regrese. Pero miremos las divisiones que tenemos en las naciones, divisiones étnicas, políticas y culturales. Y no son simples divisiones, sino animosidad entre varios grupos. ¿Qué pasa con las brechas familiares, padres e hijos que no se hablan? A veces vemos maridos y esposas que no se hablan y a veces como resultado se divorcian. Tenemos miembros que a veces están en desacuerdo entre sí y no se hablan entre ellos. De hecho, he escuchado a personas decir, no odio a esa persona, simplemente no me agrada. O, no me desagrada esa persona, pero tengo que alejarme. Y cada vez que ven a esa persona, se van al otro lado del salón. A veces hay divisiones que son bastante serias. De vez en cuando, como he aprendido a lo largo de los años, incluso algunos ministros, son casos raros, pero existen, que no se llevan bien entre ellos, e incluso cuando deben trabajar juntos. Eso también pasa entre vecinos. Y a veces con los ministros ese es el caso, somos humanos, no somos perfectos, y realmente es algo triste cuando ese es el caso. Todas estas brechas que vemos son el resultado de una brecha mayor, y esa brecha es entre la humanidad y Dios, porque ninguna de estas brechas se resolverá o se arreglará hasta que aprendamos a estar en paz con Dios, hasta que haya una reconciliación entre el hombre y Dios. En el sermón de hoy vamos a hablar de la reconciliación entre los seres humanos, unos con otros, y entre los seres humanos y nuestro Creador. Normalmente no doy títulos, ya les dije el tema de este sermón, pero les daré el título hoy, es nuestra necesidad de reconciliación. Veamos, en primer lugar, nuestra ruptura con Dios y la necesidad de reconciliación con nuestro Creador. Sabemos que en Génesis
el capítulo 3 se presenta una situación. No iremos allí, lo hemos estudiado en sermones y estamos muy familiarizados con esta historia. Cuando Adán y Eva eligieron la dirección equivocada, Adán fue el responsable, Eva fue la que se dejó primero engañar por la serpiente y ella tendría una poderosa influencia sobre su esposo y como resultado fueron expulsados del jardín y se dio una brecha entre Dios y el hombre. En Isaías 59 leemos cuál es la causa del problema, la cual se remonta al jardín del Edén. Fue desobediencia, fue una transgresión a lo que Dios les había dicho que hicieran. Robaron algo, tomaron algo que no les pertenecía, deshonraron a su Padre Celestial, codiciaron, provocaron, introdujeron en un sentido el asesinato, no solo de ellos mismos, sino también de su descendencia. En Isaías 59:1 dice: He aquí que no se ha cortado la mano del Eterno para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras inequidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Eso es lo que ha provocado la brecha, nuestros pecados, para no oír, porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira. Habla maldad vuestra lengua, no hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Esta es la causa de la brecha que se ha producido entre Dios y el hombre. Dios, que es nuestro Creador, nuestro Padre Celestial, nos ha dicho ciertas cosas que debemos hacer, pero nosotros pensamos que sabemos más, y nos gustaría decidir por nosotros mismos. E incluso cuando Dios se acerca nuevamente al hombre después del jardín del Edén, es como si no escucháramos. Vamos al capítulo 32 de Éxodo. Moisés había estado en la montaña, conocemos la historia, no es nada nuevo. Éxodo 32. Encontramos que el pueblo construyó un becerro de oro. En el versículo 9 dice: Dijo más el Eterno a Moisés: Yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Un pueblo de dura cerviz. Es interesante cuando lo pensamos. ¿Qué tan dura cerviz somos? Tengo que hacerme la misma pregunta. ¿Somos de dura cerviz? Los que somos israelitas y los que no somos israelitas, ¿somos de dura cerviz? Vemos lo que dice que es un pueblo de dura cerviz. A menudo pensamos que somos diferentes a las personas de ese entonces. Cuando entré por primera vez a la iglesia no podía entender cómo podían ver todos los milagros que Dios les hizo. Abrió el mar rojo, algo espectacular, con todos esos milagros, y luego el maná que caía y los alimentaba 6 días a la semana, pero no el séptimo. Se guardaba del día anterior y no podían guardarlo ningún otro día. Vieron todos esos milagros y sin embargo murmuraron y refunfuñaron y se quejaron contra Moisés, pero en realidad se quejaban contra Dios. Y yo no podía entender cómo todos perecieron cuando llegué por primera vez a la iglesia. Luego tuvimos la muerte del señor Armstrong y vimos lo que sucedió. Vimos lo rápido que la gente regresó al pecado, lo rápido que lo hicieron, por así decirlo, que hicieron un becerro de oro, cómo descendieron a la idolatría. Ahora estamos aquí, no allá, pero sin embargo, incluso entre nosotros, a veces somos duros de cerviz, si somos realmente honestos entre nosotros. Dice: ahora pues déjame, Dios estaba hastiado de ellos, que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti, de Moisés, haré una gran nación.
Entonces Moisés oró en presencia del Eterno su Dios y dijo: Oh Eterno, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo? Es interesante que nadie quería reclamarlos. Si leemos el versículo 7, entonces el Eterno dijo a Moisés: Anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Entonces Dios estaba diciendo: Moisés, ellos son su pueblo, y Moisés decía: No, no lo son, son su pueblo, Dios. Es un pequeño detalle interesante. Creo que todo el mundo estaba harto de Moisés y de ellos mismos. Moisés dice: Se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto. ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: Para mal los sacó, para matarlos en los montes, y para raerlos de la faz de la tierra? Vuelve tu ardor de tu ira. Se nos dice en Salmos 106, que esta era una situación muy seria en la que se encontraban, porque Dios pudo haberlos destruido, tenía todo el derecho a hacerlo. Dios podría destruir a toda la humanidad. Esta tierra podría explotar o un asteroide gigante podría golpearla. Cualquier cantidad de cosas podría suceder para destruir toda la vida sobre la faz de la tierra. Dios destruyó la tierra una vez con el diluvio, con lluvia que caía desde arriba y también que salía de las profundidades de la tierra. Las fuentes del abismo se rompían, salía agua de arriba y de abajo. Vemos entonces en Salmos 106, 23. Vamos primero al versículo 19. Hicieron un becerro en Horeb, se postraron ante una imagen de fundición. Así cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Olvidaron al Dios de su salvación, que había hecho grandezas en Egipto, maravillas en la tierra de Cam, cosas formidables sobre el mar Rojo, y trató de destruirlos, de no haberse interpuesto Moisés, su escogido, delante de él. Moisés se interpuso delante de él, a fin de apartar su indignación para que no lo destruyese. Tal vez esto fue una prueba para Moisés, para ver si Moisés diría: sí, adelante Dios, destrúyelos y haz de mí una gran nación. Pero Moisés no hizo eso. Hay muchas cosas que no entendemos sobre esta situación. Lo que sí sabemos es que fue una situación muy grave y Dios pudo haberlo destruido. Y aquí dice que Moisés se paró en la brecha, se paró firme. Una persona se levantó para ayudar al pueblo, se levantó en contra de la naturaleza humana para hacer lo correcto. Incluso cuando Dios le dio a la humanidad una oportunidad, incluso después del jardín del Edén, incluso después de esa brecha básica al principio, cada vez que Dios trataba con el hombre, parecía que se abría otra brecha. Vayamos a Números 14. Números 14. Todo lo que Dios había hecho por Israel. Esto es después del becerro de oro. Números 14. Encontramos que los espías habían salido. En realidad eso está en el capítulo 13. Y la gente se negó a entrar en la tierra prometida. No tenían fe en que Dios pudiera protegerlos y salvarlos. 10 de los espías dieron un mal informe sobre la tierra, dijeron que era una gran tierra, excepto que habían gigantes y somos como saltamontes, somos muy pequeños y pueden pisarnos como nada. Pero luego, en el versículo 33 dice: y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años. De modo que Dios iba a imponerles 40 años de castigo, y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto, conforme al número de los días de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. En inglés dice: conoceréis mi rechazo. Aquí Dios estaba trabajando con
su pueblo. Sabemos que había cortado a la humanidad en general, pero eligió a los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, y los eligió con un propósito especial. Incluso entonces, cuando eligió a este pueblo, ellos los rechazaron y él pues se apartó. Sabemos que en última instancia, el acuerdo, el pacto matrimonial que Dios hizo con Israel, provocó un divorcio, porque la gente se negó a obedecer a Dios. A veces esas cosas suceden, incluso en nuestra vida física, es triste, y es por el pecado. Siempre es por el pecado. Puede producirse la reconciliación entre Dios y el hombre. Esta brecha que ha tenido lugar puede cerrarse, puede curarse. Tenemos un folleto sobre los días santos que describe el plan de Dios para la humanidad, cómo Dios está sanando esta brecha, cómo está reconciliando al hombre consigo mismo. Tiene un plan con el que todos estamos familiarizados. Ahora está llamando a algunos pocos, pero más adelante trabajará con toda la humanidad. Y sabemos que eventualmente sanará toda la brecha. Cada año guardamos la Pascua, y ese es el comienzo del plan de Dios para reconciliar al hombre consigo mismo. Ese es el comienzo. En Juan capítulo 1, 29, leemos cómo Juan el Bautista, cuando vio a Jesús, se refirió a él de una manera muy especial. Juan 1, 29 dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa fue una referencia a la Pascua, y hablaremos de eso en las próximas semanas y durante la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Hablaremos más de eso. Pero aquí Juan reconoció que Jesús era el Cordero de Dios, que era el verdadero Cordero Pascual, que quitaría los pecados del mundo. Esa fue, en cierto sentido, una idea revolucionaria. Me pregunto cuántos de los judíos comprendieron que tenía que haber un sacrificio humano. Aún más que un sacrificio humano, tenía que ser uno cuya vida valiera más que todos los seres humanos juntos para quitar los pecados del mundo. El mismo Dios del Antiguo Testamento tenía que morir por ellos y por nosotros. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquí es donde comienza todo. Aquí es donde comienza la reconciliación. En 1 Corintios 5, versículo 7 dice: nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. La palabra original aquí es sacrificio, que es una palabra correcta, pero en realidad significa matanza, matanza de un cordero, de un animal. Escuchamos sobre el matadero, donde sacrifican corderos. Normalmente no pensamos en ellos como sacrificándolos, y hay una pequeña diferencia en términos de lo que significa sacrificar para otra cosa, pero se trata de una matanza, es una muerte brutal. Puede ser rápida, en los mataderos tratan de hacerlo indoloro y rápido, no tratan de torturar al animal, pero Cristo fue torturado, fue golpeado, por sus llagas fuimos sanados, y no fueron solo las llagas que él recibió por el látigo golpeándolo, por así decirlo, sino que también hubo golpes, puños, palmas de manos golpeándolos. Esa es la imagen completa de lo que sucedió. En cuanto a la Pascua, en la Pascua del Antiguo Testamento, degollaban un cordero, tomaban un poco de sangre y pintaron la puerta de la casa. En los dos postes laterales también eran pintados. Y llamamos ese día el día de la Pascua. Y Cristo estaba agonizando durante todo ese día. Estaba agonizando en el jardín la noche anterior. Sabía que era su última comida como ser humano con sus discípulos cuando se reunieron. Eso debió haber sido un momento muy emotivo para él, sabiendo lo que vendría. Y cuando salió al campo esa noche, clamó a Dios que si había alguna otra manera.
No obstante, dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lo capturaron, lo escupieron, lo golpearon, lo azotaron con un látigo. Fue una paliza brutal. Y luego lo colgaron de una estaca por sus manos y pies con clavos. Fue algo brutal durante todo el día, hasta las 3 de la tarde cuando murió. No fue enterrado hasta el final del día, justo antes del atardecer. Todo el día fue la Pascua. No hacemos eso con el cordero físico. Dios no es un Dios de crueldad. Pero debido a nuestros pecados, Dios quiere que entendamos el costo de nuestros pecados. En el sermoncillo se señaló que deberíamos estar muy agradecidos por el perdón de Dios de nuestros pecados. En Juan 3:16, el versículo que el mundo cita mucho, pero que realmente no entiende. Entienden un poquito de él. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. La gente mira el sacrificio de Cristo y ve lo que Él pasó, pero note que dice, Dios que dio a su unigénito. Este era Dios el Padre dándonos este sacrificio. Entonces, mientras nos enfocamos, y con razón, en el sacrificio de Jesús, el Cristo, nunca debemos olvidar que fue el Padre quien lo ofreció. Todos los padres aquí saben que, si tuvieran que ver a su hijo o hija pasar por lo que pasó Cristo, sería una experiencia dolorosa y agonizante. Dios evitó la tentación de borrar todo el asunto, y nadie excepto los ángeles, supongo, sabrían lo que Dios estaba sintiendo realmente en ese momento, viendo lo que él estaba viviendo. Él pudo simplemente haber destruido la tierra en ese momento, pero el Padre no lo hizo, se contuvo y pasó por la agonía de ver sacrificar a su Hijo. Espero que, si no lo ha hecho, lea ese folleto, no porque lo haya escrito yo, sino porque hay mucho en él. Nunca tuve la intención de escribir este folleto, iba a escribir un artículo, y resultó que se convirtió en algo un poco más que eso, y en la comprensión de que casi cada parte de este versículo podemos dividirlo y mirar cada parte y ver que el mundo no sabe realmente quién es Dios, no saben qué es el amor real, no entiende que fueron hechos por un propósito y que el sacrificio de Cristo no es solo para aquellos que reclaman a Cristo como su Salvador, sino para toda la humanidad. Que toda la humanidad tenga una oportunidad, una opción, y podamos saber que todos los hombres no han tenido esa oportunidad aún. Hay personas en otras partes del mundo que ni siquiera han oído hablar de Cristo, además de los que están engañados porque su religión es falsa. Su Hijo unigénico, realmente entender lo que eso significa. El que cree, ¿y qué es la creencia? Podemos tomar cada parte de esto y la gente no lo entiende, ni siquiera entienden lo que significa perecer, el contraste entre eso y la vida eterna. Hay tanto en este folleto que espero que se tome el tiempo para leerlo. Una vez más, no porque yo lo escribí, sino porque contiene muchas cosas que en general la gente no entiende. En Colosenses, el primer capítulo, Colosenses 1, vemos que esta brecha entre el hombre y Dios es sanada, reconciliada, no fácilmente, no es fácil de hacer. Colosenses 1, versículo 19. Comenzaré en el versículo 18. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, hablando de Cristo,
Y dice que creó todas las cosas visibles e invisibles, ya sean tronos o principados o potestades. Todas las cosas fueron creadas por medio de Él y para Él. Versículo 16. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuando agradó al Padre, que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra, como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante su sangre, la sangre de su cruz. A Dios Padre le agradó hacer esa reconciliación entre el hombre y él mismo, y tenía que realizarse por la sangre preciosa de nuestro Creador. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Dios nos ha reconciliado consigo mismo, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad, notemos, sí, todo esto depende de esa pequeña palabra sí, permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está abajo en el cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Notemos Hebreos capítulo 2, Hebreos 2, que no solo Jesús dio su vida por nosotros, sino que ahora también es nuestro sumo sacerdote. Él está intercediendo por nosotros ante nuestro Padre. Hebreos 2, 14. Así que creo que estoy en el lugar equivocado. Capítulo 2. Sí. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Así participó Jesús, de carne y hueso, el Verbo, el portavoz, vino aquí y participó de esta carne física. Y por medio de este sacrificio, pudo destruir al que tenía el poder de la muerte, que es el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Ahora bien, podríamos decir que no le tememos a la muerte, y en cierto sentido creo que eso es cierto, y no contradice las Escrituras, porque al proceso de la muerte sí le tememos, al proceso de la muerte, ¿correcto? No creo que ninguno de nosotros esté ansioso por eso. Todos esperamos morir en medio de la noche mientras dormimos sin darnos cuenta. Nos vamos a la cama una noche y nos despertamos en la resurrección. Eso sucede de vez en cuando, pero normalmente para la mayoría de nosotros no es tan fácil. Creo que Dios permite, sé que permite el sufrimiento para que podamos aprender de él. Incluso Jesús sufrió ciertas cosas y aprendió de las cosas que sufrió. Pero aquí habla de miedo a la muerte. Y le tememos porque queremos vivir para siempre. Siempre me han intrigado las personas mayores que han gozado de buena salud durante un tiempo y de repente sucede algo y se dan cuenta de que se acerca al final y quieren vivir. Y pensemos, esa persona tiene 85 años. ¿No es hora de rendirse? Cuanto más nos acercamos a esa edad, más comprendemos. Nunca llegamos al punto en el que queremos rendirnos, a menos de que tengamos un dolor terrible. Pero si tenemos salud razonable, y cuando decimos una salud razonable, sabemos que eso es relativo. Cuando tenemos 20 años, buena salud significa una cosa, y cuando tenemos 70, significa algo completamente diferente. Tenemos algunos dolores y molestias aquí y allá, un poco de artritis y un poco de otros problemas, pero creemos que en general estamos bien. Entonces todo es relativo, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, versículo 16, sino que socorrió a la descendencia de Abraham.
por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Expiar simplemente significa reconciliar. Conciliar es en esencia la misma palabra que reconciliar. Tome nota de esto, se está refiriendo a reconciliarnos. Cuando conciliamos, nos reconciliamos. Reconciliar significa expiar el pecado, ser propicio, es decir, misericordioso, o simplemente reconciliar. Entonces, Jesús está haciendo la reconciliación entre Dios y el hombre. Es el sumo sacerdote fiel a Dios para hacer propiación o reconciliación por los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Cuando miramos la reconciliación entre Dios y el hombre, hubo un sacrificio terrible que tuvo que ocurrir para que eso pudiera suceder. Vayamos a Romanos capítulo 5, Romanos 5, versículo 6. Romanos 5, 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. En un tiempo fuimos impíos y Cristo murió por nosotros. Estábamos sin fuerzas, no teníamos forma de resolver el problema por nosotros mismos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el pueblo. Así que incluso aquí hay una indicación de que sí, en esta vida, físicamente hablando, algunas personas son buenos hombres y algunas personas malas en ese sentido. No a los ojos de Dios, sino en el sentido físico de cómo vemos a las personas. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, en otras palabras, mientras todavía éramos malos, no éramos los buenos, Cristo murió por nosotros. Él hizo eso por nosotros antes de que nosotros hiciéramos algo. Pues mucho más estando ya justificados, habiendo sido perdonados nuestros pecados pasados en su sangre. Es muy importante que entendamos el tema de la justificación. Si quiere entender el libro de los Romanos, tiene que entender el significado de la justificación, que significa que nuestros pecados pasados son perdonados. Otra forma de verlos es estar en línea, alineados con Dios, estar en la misma página, estar alineados con Dios. Si hablamos, por ejemplo, en términos del procesamiento de texto, es la margen izquierda alineada, que está pareja y no dispareja, o alinearla en la margen derecha o izquierda, es decir, para que el párrafo se vea alineado en sus extremos. Y entonces obtenemos una justificación completa cuando todo está alineado en ambos lados. Si su Biblia es como la mía, está alineada de esa manera. Ahora, si vamos a los Salmos u otras escrituras, vemos que no están necesariamente justificadas, indicando que se trata de poemas. Debemos estar alineados con Dios. Para estar alineados con Dios, para ser justificados, nuestros pecados pasados que nos separaban de Dios son removidos y así podemos estar en línea con Dios. Dice, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más estando ya justificados en su sangre. Es por su sangre que somos reconciliados con Dios. Por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Salvos por su vida. Jesucristo debe vivir su vida en nosotros. Y llegaremos a eso muy rápidamente. Debemos tener a Cristo viviendo su vida en nosotros para poder mantener esa justificación. Cristo puede perdonar nuestros pecados, o Dios puede perdonar nuestros pecados, pero necesitamos la vida de Cristo en nosotros para continuar en la dirección correcta.
Por supuesto, necesitamos a Jesucristo como nuestro sumo sacerdote para que interceda por nosotros. Ahora, somos parte de esta reconciliación. No va a suceder sin un poco de esfuerzo de parte nuestra. Vamos a Efesios 2. Efesios 2. Esto es un pasaje famoso al que la gente recurre a menudo, intentando decir que no tenemos nada que hacer, que todo se ha hecho para nosotros y no entienden el punto. Versículo 8, porque por gracia sois salvos. Es cierto, por gracia somos salvos. Ese es el perdón que se obtiene por la gracia de Dios. No es algo que ganamos. Sus pecados de ayer no son perdonados por su perfecto cumplimiento de la ley desde este día en adelante. Y eso es la gracia, eso es la misericordia. Por gracia sois salvos por medio de la fe. En otras palabras, tener fe en ese sacrificio que trae esa reconciliación. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. E incluso la fe es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Vamos al versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Cristo está haciendo algo por nosotros para que produzcamos buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, que andemos en buenas obras. No solo somos salvos y luego seguimos con nuestras vidas haciendo cualquier cosa, eso lo sabemos, no tengo que decirles esto, lo entendemos. Sin embargo, es bueno revisarlo de cuando en cuando. Vamos a Tito, mantenga una señal aquí porque volveremos a Efesios 2. En Tito 2, comenzaremos en el versículo 11. Tito 2:11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos este siglo sobria, justa y piadosamente. Dice, la gracia de Dios, sobre la cual estábamos leyendo en Efesios, en el 2 capítulo, se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos. En otras palabras, la gracia de Dios nos debe enseñar algo, que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios Jesucristo, quien se dio a sí mismo para nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Toda iniquidad. De eso se trata el pecado, de la infracción de la ley, y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras, celoso de hacer lo correcto. Aquí habla de hechos sin ley. Eso es de lo que hemos sido redimidos, de todo acto ilegal. Si eliminamos la ley, eliminamos el pecado. Es simplemente imposible que exista porque el pecado es transgresión de la ley. Y donde no hay ley, no hay transgresión, como dice el apóstol Pablo. Regresemos a Efesios 2, versículo 11. Efesios 2:11. Acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais en Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ahora, los judíos al menos tenían el conocimiento del Antiguo Testamento y los oráculos y todo, y había una diferencia entre los judíos y gentiles en ese sentido. Pero, en última instancia, Dios nos ama a todos y tiene un plan para todos. Dice, pero ahora en Cristo Jesús vosotros, los gentiles, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. La sangre de Cristo nos cubre a todos. Porque Él mismo es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, judíos y gentiles, derribando la pared intermedia de separación. En el templo había un muro,
un lugar de separación que los gentiles no podían pasar. Recordemos que por eso el apóstol Pablo fue acusado de llevar a Trófimo al templo, esa área que no era para los gentiles, y eso provocó una agitación. En realidad él no lo llevó, pero ellos pensaron que lo había hecho porque lo habían visto con él el día anterior y lo acusaron de ir más allá de este muro intermedio de separación. Entonces, aquí está mostrando que esta separación entre judíos y gentiles, que fue una construcción de los judíos porque las instrucciones de Dios no dicen nada de levantar este muro. Entonces, continuemos leyendo. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, estas reglas y reglamentos dados por el hombre, que los judíos habían implementado con el tiempo, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz. Cristo mediante su sacrificio abolió en la carne la enemistad entre judíos y gentiles mediante la destrucción de estos reglamentos humanos, por así decirlo, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades que había allí. Ahora, eso no significa que los judíos y gentiles fueron perfectos en eso, pero por medio del sacrificio de Cristo, seamos judíos o gentiles, podemos llegar a ser un nuevo hombre, como dice el versículo 18, porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entradas por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento, el mismo fundamento sobre el que todos estamos edificados, de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. No hay diferencia en ese contexto entre judíos y gentiles por medio del sacrificio de Cristo. Ese sacrificio fue hecho para todos los hombres. Cuando Cornelio tuvo esa visión y luego Pedro se dio cuenta de que no hay distinción, que Dios ha llamado tanto a judíos como a gentiles. Por eso es tan importante para nosotros, incluso en nuestro mundo hoy, entender que el pueblo de Dios está en todas partes de este mundo. En el idioma español tenemos muchos más espectadores, no solo espectadores, sino seguidores. ¿Cuál es la palabra? No es fans, sino suscriptores a nuestro canal de YouTube. Me estoy dando cuenta de que tenemos 2 programas que han sido traducidos y que tienen más de 1.38 millones de visitas en español. Eso es asombroso. Supera con creces todo lo que estamos haciendo en inglés. Y Dios tiene un propósito para todas estas personas. En cierto sentido, vemos que el trabajo se expande más en algunos de esos países que aquí. Es como si Dios estuviera diciendo, me estoy cansando de los israelitas. Voy a volverme hacia los gentiles. Bueno, Dios va a llenar ese banquete de bodas que está por llegar, y si necesita salir a las calles y a los caminos secundarios, como él lo describe, llamando a aquellos que inicialmente no fueron llamados, pues eso es lo que está sucediendo. Simplemente parece que nuestras naciones israelitas hemos llegado al lugar donde creemos que somos demasiado buenos para Dios o que no lo necesitamos, y lo estamos rechazando en cada paso que damos. Las presentaciones del mundo de mañana son muy interesantes, porque los pocos que vienen, los pocos de todos los que invitamos,
Muchas veces están muy emocionados y realmente disfrutan lo que escuchan, pero inmediatamente regresan a la religión del becerro de oro. Regresan directamente a su idolatría, a sus costumbres paganas, y puede que les guste lo que hacemos, pero están tan familiarizados con sus amigos y familia, y la verdad les pasa por encima, simplemente no la entienden. Se requiere algo de nosotros. La reconciliación no termina con la Pascua. Requiere de panes sin levadura, requiere arrepentimiento y bautismo. La venida del Espíritu Santo también se requiere Pentecostés. Gálatas 2:20, una escritura conocida, el doctor Mary la citó muchas veces: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cristo debe vivir su vida en nosotros. Ahora bien, ¿por qué debe Cristo vivir en nosotros? Vayamos a Romanos 8. Romanos 8. Esto es muy importante para nosotros. Este es un concepto que podemos conocer académicamente, pero no siempre lo aplicamos de una manera realmente personal. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, fíjense, a veces las personas solo citan la primera parte y dicen que todas las cosas les ayudan a bien. Bueno, eso no es necesariamente así, porque continúa diciendo: a los que conforme a su propósito son llamados. No todo es bueno allá afuera, pero sí suena bien para aquellos que aman a Dios. ¿Qué implica el amor a Dios? Bueno, tenemos que entender ese término. Los que aman a Dios, los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces Jesucristo es el primogénito entre muchos hermanos. ¿Y qué significa eso? Bueno, vamos al capítulo 12 de Romanos 1, Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Ahora nos vemos como sacrificio vivo a Dios, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dios espera que seamos un sacrificio vivo o que hagamos sacrificios en nuestra vida. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Estaba pensando, meditando un poco esta mañana, y a veces las ideas se juntan de manera diferente, pero estaba pensando en una conversación que varios de nosotros tuvimos la última semana en una reunión, y estábamos discutiendo un problema particular. E íbamos a elaborar una serie de pautas. Y me llamó la atención que podemos elaborar todas las pautas que queramos. Le comentaba en la reunión que cuando estaba en la escuela secundaria, estaba tomando un curso de Derecho. Es un curso de 1 año o un semestre, no recuerdo el tiempo, pero no fue más de 1 año. Y fue un curso muy interesante. Recuerdo que el instructor estaba leyendo algunas de las leyes. Sabían que, por ejemplo, en California hay una ley constitucional que yo sepa no está en ningún otro estado, y es el derecho a pescar, y me encanta esa ley. Sé que el señor Ellison también le encantaría el derecho a pescar. Pero había una ley en particular sobre el robo de los caballos. Esto se remonta a varias décadas, a un siglo más atrás, cuando fue escrita. Y cada vez que se hablaba de caballo, entre paréntesis ponían mulas, burros, y simplemente comenzaba a enumerar una larga lista de todo lo que podía interpretarse como caballo. De hecho, hablaba de camellos, porque había camellos en aquel momento en California, y fue bastante interesante ver esta larga lista de cosas. Y a menos de que la haya modificado, pues la ley está ahí. Aunque una vez que existe una ley es difícil que la deroguen
o que la cambien, pero la ley tiene que cubrirlo todo. ¿Por qué? Porque todo el mundo está intentando encontrar una escapatoria. Y me llamó la atención en esa conversación que tuvimos porque podemos redactar y cubrir toda eventualidad, pero la gente siempre encontrará la manera de evitarlo. Por eso tenemos el Espíritu de Dios y el Espíritu de la ley. Y es por eso por lo que debemos vivir. Entonces, apliquemos esto, por ejemplo, a la modestia. Hemos luchado con esto durante décadas en la iglesia. El largo de las faldas, por ejemplo. Hubo un momento en que aparentemente yo no estuve allí, solo me enteré que en las escuelas imperiales algunas de las chicas tenían que arrodillarse y asegurarse de que su falda tocaba el suelo. Lo triste de eso es que la sociedad llega al punto en el que dice que en ninguna circunstancia quieren que las religiones marquen diferencias, entonces no tenemos ningún tipo de ejemplo de algo. Pero sí necesitamos algunos ejemplos y las escrituras son muy claras al respecto. Vemos los 10 mandamientos y luego tenemos los estatutos que nos ayudan a entender como ejemplo las circunstancias, pero no cubren todas las eventualidades. ¿Por qué? Porque es por eso que tenemos tantas leyes en el derecho humano. Cuando solo estamos mirando la letra de la ley, siempre tenemos que escribir más leyes, porque alguien encontrará una forma de evitarlas. Lo que necesitamos entender es la intención y el propósito de una regulación en particular. Y cuando se trata de modestia, siempre luchamos con eso. Y casi siempre en este tema de la modestia son las mujeres, lamento que sea así, pero es como sucede la mayor parte del tiempo. Siempre es demasiado baja la falda en la parte superior o demasiado alta en la parte inferior. Y eso es lo que normalmente pasa. Si la gente entendiera qué es la modestia y cuál es su propósito, no deberíamos tener toda una regulación para tratar de averiguar qué pueden usar y qué no. Es increíble que en nuestros campamentos de verano tenemos gente que se queja y ven fotos y dicen, bueno, esos niños no se ven muy modestos. Bueno, cuando alguien lleva pantalones cortos, pantalones muy cortos, eso no es modesto. Pero no queremos sacar una vara para medir. Aunque sí hay que dar ejemplos. Esto es modesto y esto no es modesto. Y hacernos una idea. Porque sinceramente hay que tener algún estándar, algún tipo de idea de lo que es modestia. ¿Por qué luchamos contra este problema todo el tiempo? No es porque no lo hayamos explicado. Es porque algunas personas son más conforme a este mundo de lo que somos conforme a la mente de Cristo. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados, sean cambiados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. La parábola del hijo perdido. Me gusta llamar así a la parábola del hijo pródigo. El hijo perdido es lo que dice el título, pero debemos llamarla la parábola del hijo que volvió, o la parábola del hijo que volvió en sí. En muchos aspectos, esa parábola realmente explica de qué se trata la reconciliación. Podemos leerla en el capítulo 15 de Lucas, no iremos allá porque no hay tiempo, pero usted puede leerla en el capítulo 15 de Lucas. Tenemos a este joven que dice que le gustaría recibir su herencia ahora mismo. Y Dios Padre, porque toda la parábola es sobre Dios Padre, y nuestra relación con Él y la reconciliación que se produce, el Padre permite cometer ese error y salir y gastarlo todo, desperdiciarlo todo. Pero cuando vuelve en sí mismo, está dispuesto a admitir que ha pecado contra Dios y contra su Padre. Ha pecado contra su Padre Celestial y le ha faltado el respeto a su Padre humano. Se humilla y regresa, y el Padre
lo acepta de inmediato. Hay mucho en esa parábola, hay mucho más de lo que podríamos cubrir, pero se la dejaré a alguien más que tenga tiempo para explicarla. El punto es que debemos estar reconciliados, y no solo debemos reconciliarnos con Dios, como el hijo pródigo o la parábola del hijo perdido ilustra, regresando y reconciliándonos, y Dios nos perdona rápidamente si nos arrepentimos sinceramente, sino que también debemos reconciliarnos de persona a persona. Hay ejemplos en las Escrituras que muestran que debemos reconciliarnos de persona a persona. En la parábola del hijo pródigo vemos que el hermano mayor y el otro hijo tienen un problema y el padre tiene que intervenir para tratar de lograr la reconciliación entre ellos dos. En Primera de Juan 4, 19 al 21, habla de cómo amamos al Padre porque Él nos amó primero. Dios Padre nos amó primero. Jesucristo también nos amó primero y por lo tanto llegamos a amarlo cuando entendemos lo que Él ha hecho por nosotros. Vayamos a Primera de Juan 4, 19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Dios quiere que nos reconciliemos unos con nosotros. Vamos a Mateo 5. Solo dos escrituras más para pasar a la conclusión. Mateo 5, versículo 21. Dice: (5:21) Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo, cabeza hueca o algo así, quedará expuesto al infierno de fuego. En otras palabras, cuando se desprecia a la otra persona como a ser humano. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Estamos familiarizados con esto, lo hemos leído muchas veces, pero entendemos la importancia de que Dios le da a reconciliar nuestras diferencias, solucionando las brechas que se producen. Estas cosas pasan en nuestra vida. Ofendemos de vez en cuando nos decepcionamos de un amigo. No estamos de acuerdo con todo lo que un amigo dice de vez en cuando, y a veces ese amigo es muy cercano a nosotros. Vayamos a 1 Corintios 7, versículo 10. Pero a los que están unidos en matrimonio mando no yo, sino el Señor. Se está hablando cuando hay dos personas en la iglesia, dos personas verdaderamente creyentes, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Entiendo que hay muchas cosas que suceden tras la puerta cerrada, y creo que aquellos de nosotros que no hemos estado en la situación de un divorcio, entendemos que debemos dejar las cosas en manos de Dios. A veces el ministerio se involucra en algunas situaciones, pero hay muchas cosas sobre la vida que no entendemos y a veces los miembros se involucran donde no deberían hacerlo. Están preocupados de una situación y emiten juicios que en realidad no están llamados a hacer. Sin embargo, la idea es que Pablo dice: miren,
no se separen, no se aparte de su esposa o esposo, pero también reconoce la naturaleza humana y ciertos problemas que pueden surgir, que no necesariamente son lo suficientemente graves como para divorciarse, pero al mismo tiempo no se puede vivir con alguien por alguna razón, tal vez por los antecedentes de alguien o un temperamento demasiado inestable, por cualquier cosa, y Pablo admite el hecho de que alguno podría irse. Y dice, pero si lo hace, no lo haga, pero si lo hace, entonces permanezca soltero o reconcíliese. Y eso es lo ideal, reconciliarnos. Pero ni Pablo ni la iglesia exigen que dos personas no se separen ante cualquier circunstancia. Por otro lado, si no están reconciliados y están casados, entonces no pueden simplemente marcharse y casarse con otra persona y arruinar la vida de la otra persona. Tal vez no la arruinen, pero estarían cometiendo un pecado. Entonces dice, no lo haga, pero si lo hace, permanezca soltero o reconcíliese. Creo que todos sabemos que si la reconciliación es posible, es algo maravilloso. En muchos casos, o siempre, la reconciliación es algo muy maravilloso, muy hermoso. Y sin embargo, Pablo les dijo a los romanos, creo que está en el libro de Romanos, que en cuanto dependa de vosotros debemos estar en paz con todos. Hay situaciones en las que simplemente no es posible. Usted puede intentarlo, pero la otra persona puede no querer, aunque lo intentemos con todas nuestras fuerzas, ya sea entre miembros de la familia, ya sea en un matrimonio, ya sea con vecinos. Podemos intentar reconciliarnos con un vecino, pero sabemos que algunos vecinos en este mundo simplemente no permitirán estar en paz. Hay algunas personas a las que simplemente no les agradamos. Recuerdo a Bill cuando era pequeño, por alguna razón no le agradaba a Bill. Y cada vez que tenía oportunidad, él venía detrás de mí. Fue un poco gracioso cuando lo recuerdo. No sé qué le hice, pero simplemente no le agradaba. No creo que pudiera haberme reconciliado con Bill en ese momento, aunque probablemente si me lo encontrara hoy, podríamos sentarnos y tomarnos un café y estaríamos bien. Porque los niños son diferentes de los adultos. Pero hay adultos con los que simplemente no se puede ser amigo por mucho que lo intentemos, por más esfuerzos que hagamos de parte nuestra. Hay un pasaje que es la mayor reconciliación que se me ocurre y está en el libro de Génesis y quiero tomarme un poquito de tiempo aquí, no demasiado, me estoy quedando sin tiempo. Tengo 5 minutos. Génesis 37. Estamos familiarizados con esta historia. No sé ustedes, pero es una de mis historias favoritas en toda la Biblia. Aquí está José, un niño un poco arrogante, está un poco mimado porque era el favorito de su padre y Dios está trabajando con él y él tenía estos sueños en los que sus hermanos, su madre y su padre se inclinaban ante él y eso pues no les causaba mucha gracia a sus hermanos mayores. Entonces ellos van a pastorear las ovejas y él es enviado a ver cómo están y se acerca a ellos, versículo 18, capítulo 37. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarlo. Esto indicaría que había un pequeño problema en esta familia, que todos los hermanos quieran matar a uno de ellos. Y era en serio, querían matarlo. Y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador, ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Entonces le mentiremos a nuestro padre y diremos que las bestias lo devoraron. Pero Rubén, una de las cosas interesantes de este pasaje es la naturaleza de las familias que descienden de las tribus. Rubén el primogénito. Rubén tenía sus problemas, pero Rubén se plantó en ciertos momentos. Creo que fue Margaret Thatcher quien le dijo a Reagan
que los franceses se quejarían, murmurarían y se demorarían, pero cuando las cosas se pongan feas estarán contigo, o algo por el estilo. Rubén ha sido un buen amigo de los Estados Unidos cuando miramos el pasado, aunque a veces, como sabemos, se presentan asperezas. Pero al final, aquí está Rubén, de pie, y diciendo, bueno, no lo matemos, arrojémoslo al pozo. Su idea era que no se derramara sangre, sino que lo dejara morir ahí, aunque Rubén tenía la intención de regresar y salvarlo. Mientras tanto, no sé a dónde fue Rubén, pero Rubén se alejó un poco. Tal vez estaba cuidando las ovejas, siendo responsable, y cuando regresó vio a sus hermanos que habían vendido a José con un grupo de personas que iban a Egipto, una caravana itinerante. Sabemos entonces cómo llegó José a Egipto y qué pasó con él allá, cómo parecía que cada vez que se levantaba alguien lo derribaba de nuevo. Pero Dios tenía un propósito en mente para él. Tenía 18, 17 cuando fue vendido como esclavo, y no salió de la esclavitud hasta los 30. Fue entonces cuando fue enviado al faraón y pasó 13 años de su vida, una buena parte de su vida, disfrutando de un mejor bienestar, pero al mismo tiempo Dios le estaba enseñando lecciones de humildad que él necesitaba aprender. Ahora, cuando llegamos al capítulo 41, versículos 13, él va ante Faraón y vemos que se afeitó antes de estar ante el Faraón. A veces las personas tienen ideas graciosas sobre que nunca debemos afeitarnos. Bueno, aquí vemos a alguien a que Dios bendijo y se afeitó para presentarse al Faraón. Luego, encontramos que los hermanos de José bajaron a Egipto con la intención de comprar grano. Leamos el capítulo 42, versículo 35. Y aconteció que vaciando ellos sus sacos, ya habían recibido el grano y regresado a su tierra, he aquí que en el saco de cada uno estaba el atado de su dinero. Y viendo ellos y su padre, se asustaron. Y su padre Jacob les dijo, me habéis privado de José. Pasemos a la parte donde Simeón está cautivo y José dice que quiere ver al hijo menor, aunque él no revela, aunque es el hermano de ellos, pero quería ver a Benjamín, su hermano menor. Los mantuvo a todos en prisión durante 3 días, tal vez para enseñarles una pequeña lección de lo que es estar en prisión. Y al final se quedó con uno de ellos. Tiendo a pensar que Simeón fue el cabecilla de todo, y por esto fue elegido. Simeón es conocido por ser un poco cruel, y por eso los simeonitas iban a ser esparcidos entre las tribus. De todos modos, Dios lo mantiene allí, y luego resulta que no tienen otra opción y tienen que traer a Benjamín de vuelta. De lo contrario, Simeón no sería liberado. Por supuesto, la preocupación por la que pasa Jacob en ese momento debió ser absolutamente horrenda. En el capítulo 43, versículo 2, encontramos aquí que Judá dice que deben regresar con Benjamín. Dice, aquel varón los protestó con ánimo resuelto, diciendo, no veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros. Si enviareis a vuestro hermano con nosotros, descenderemos y te compraremos alimento. Pero si no lo enviares, no descenderemos. Entonces dijo Israel, ¿por qué me hiciste tanto mal? Bueno, porque José preguntó todos esos detalles y fue muy específico sobre estas cosas. Entonces Judá dijo a Israel su padre, envía al joven conmigo. Entonces Judá asume la responsabilidad, dice, envía al joven conmigo y nos levantaremos e iremos a fin de que vivamos y no muramos nosotros y tú y nuestros niños. Yo te respondo por él, a mí me pedirás cuenta. Si yo no te lo vuelvo a traer, y si no lo pongo delante de ti, seré para ti culpable para siempre. Eso sin duda nos recuerda lo que sucedió cuando Cristo
fue crucificado. Asumió la culpa para siempre. Note que Judá es aquel de quien desciende Cristo y era el que estaba dispuesto a arriesgar su vida por todos nosotros, Cristo. Dijo, si nos hubiéramos detenido ya tendríamos alimento, si no nos hubiéramos detenido. Capítulo 43, vemos que José pone dinero en el saco de Benjamín, luego se lo devuelven y Judá lo defiende una vez más. Versículo 14 dice, capítulo 44, vino Judá con sus hermanos a casa de José, que aún estaba allí, y se postraron delante de él en tierra, y les dijo José, ¿qué acción es esta que habéis hecho? ¿No sabéis que un hombre como yo sabe adivinar? Bueno, no es que él haya adivinado, sino que fue lo que les dijo en ese momento. Entonces dijo Judá, ¿qué diremos a mi señor? ¿Qué hablaremos? Así que Judá suplica para que Benjamín sea puesto en libertad, y tomando él su lugar como Cristo tomó nuestro lugar. Desearía tener más tiempo, pero vamos al capítulo 45, cuando José no pudo contenerse ante sus hermanos, y clamó, haced salir de mi presencia a todos, y no quedó nadie con él, al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa del faraón. Entonces vemos que él estaba allí mismo delante de sus hermanos llorando, y debieron haberse preguntando, ¿qué está pasando? Y dijo José a sus hermanos, yo soy José. ¿Vive aún mi padre? ¿Se imaginan ese momento? Y ellos estaban aterrorizados, pues sabían lo que le habían hecho a José. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. En otras palabras, vio el panorama completo, tenía todas las razones para estar amargado y enojado, pero estaba dispuesto a perdonar a sus hermanos. Ahora, sea quien sea con quien esté enojado en este momento, ¿esa persona ha amenazado con matarlo? ¿Esa persona lo vendió como esclavo? Debe pensar en eso. ¿A quién no podríamos perdonar? Hay una razón por la que esto está en las Escrituras. Dios quiere la reconciliación. Y qué hermosa que es. Y qué hermosa historia es esta. Nuestro ministerio es un ministerio de reconciliación, 2 Corintios 5, 18 al 20. Considere la belleza de la reconciliación. ¿Qué tal si Corea y Estados Unidos pueden resolver sus problemas, o los árabes y los israelíes, o los esposos y las esposas, padres e hijos? Que todos puedan reconciliarse, todas las heridas, todos los dolores. Llegará el día en que se curarán todas las heridas. Isaías 19, la última parte, habla sobre el tiempo en que Asiria, Egipto e Israel sanarán esa brecha. Los que estaremos en el milenio, vamos a ser llamados los reparadores de la brecha. Dios nos ha llamado al ministerio de la reconciliación, y ese ministerio comienza con usted y conmigo, a que reconciliemos nuestras diferencias. Y qué mejor momento para hacerlo que ahora mismo, antes de la Pascua.